Ya, el proyecto que vamos a trabajar el día de hoy va a ser un proyecto que vamos a recordar un par de cositas, como agregar una fuente, como cambiar un par de elementos, pero principalmente lo que me interesa en este proyecto es que seamos capaces de trabajar con un par de imágenes y que seamos capaces de hacer que estas imágenes cambien, ¿ya? Vamos a tratar de hacer que las imágenes puedan cambiar. Vamos a hacer entonces un ejercicio de un dado, donde nos van a empezar a salir números aleatorios. Es un ejercicio muy básico que vamos a hacer. Esto es para ir viendo ejemplos de lógica. Es un ejemplo que trae Google en realidad. Y yo les compartí ya las imágenes, ya las tienen disponibles, los XML. Y ahora lo único que nos queda es empezar un proyecto. Entonces acá le voy a poner siguiente y le voy a poner dados sección uno. ¿Ya? Y acá le damos entonces en finalizar. Eh, Acá me está dando un problema a mí la creación de las aplicaciones cuando las quiero ejecutar. Se los voy a mostrar por qué cuando me aparezca el error, pero es por un tema de, creo que fue por un tema de actualización. Creo que actualicé algo y me quedó algo medio raro. Que sí que se lo voy a mostrar cuando ejecute. Entonces ahí mientras esperamos que cargue, voy a tratar de lanzar la aplicación acá para que la podamos ver. Va a ser una aplicación bien sencilla en realidad, nada de otro mundo. Pero es bastante buena para entender cómo ir haciendo cambios de elementos, que después lo vamos a utilizar cuando hagamos una barra inferior, que es lo que quiero ver si alcanzamos a verlo el día de hoy. Ahí está cargando todavía. Ya, miren, acá estoy lanzando la aplicación para que la veamos y entendamos un poco lo que vamos a hacer. Si se fijan acá, hice un cambio de fuente. Lo vamos a probar nuevamente cómo hacer el cambio de fuente. Vamos a ver un poco de lo que es Material IO, que es esta opción de trabajar como una especie de bootstrap, entiendas así, un bootstrap para aplicaciones móviles. Y si yo aprieto acá lanzar dado, me aparece, por ejemplo, el dado número 4. Si lo vuelvo a presionar, me aparece el 2. Lo vuelvo a presionar, entonces me aparece el 1. Puede ser que en algunos momentos se me repita el mismo número. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, se repitió dos veces el 6. Entonces ahí estamos viendo un lanzador de dados con una imagen que va girando, nos da la sensación de que efectivamente como que la imagen cambia, sobre todo porque la imagen está diseñada con estos efectos de sombra y con la imagen arriba. Estas son 6 imágenes iguales, 7 en realidad con el dado 0 o con el dado vacío en realidad. Y lo que vamos a hacer es cada vez que apretemos lanzar dado, se genera un número aleatorio y según el número aleatorio que se genere, el 1 me va a mostrar 1, el 2 me va a mostrar 2, etc. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Una aplicación, como les digo, muy sencilla. Entonces, exactamente, sí. Las imágenes que yo les compartí las vamos a extraer. Fíjense que estén los nombres con minúsculas, que deberían estar todos con minúsculas. Creo que le puse dado 1, 2, 3, porque si no están con minúsculas pueden tener algún inconveniente. Yo tengo esto en la carpeta dados. Dame un minuto para poder incorporarlo acá. Acá está. Estas son las imágenes, son archivos XML como pueden ver, ahí lo estoy abriendo para que lo podamos ver. Bueno, el primero no tiene nada, en realidad simplemente es un vector prácticamente vacío, de color blanco como se puede apreciar acá. Aquí está el primer código, por ejemplo, me aparece ahí. Simplemente esto es el código, lo demás es comentario. El otro elemento ya trae el tema de los puntos, de la sombra. Este ya un poco más estructurado, este elemento, tiene un vector mucho más definido. Acá está entonces, por ejemplo, ya esta aplicación es mucho más extensa, acá nos va mostrando cada uno de los elementos. Aquí, si nosotros editamos alguno de estos números, la imagen se va a ver alterada, así que eviten cambiarlo. Así que voy a copiar todas estas imágenes que están acá, control C o botón derecho, copiar, y las llevamos entonces a la carpeta de nuestros archivos de imágenes y dibujos, que sería Drawable, botón derecho, y pegar o bien control V. Acá le damos OK, que se importen las imágenes sin ningún problema, y aquí ya estarían todas las imágenes. Por ejemplo, nosotros en algún momento vamos a ver que existen otros tipos de archivos, que son los archivos CSV,
ya que son archivos de vectores que uno puede tener y que puede trabajar con ellos, pero si lo importa de forma directa, podemos tener alguna especie de error. Entonces acá lo ideal van a ser este tipo de archivos XML porque nos toman de forma inmediata. De hecho, el CSV nosotros lo podemos transformar a XML gracias acá a Android Studio, que lo vamos a hacer después también, ese tipo de opciones. Vamos a aprovechar el impulso que estamos en la carpeta res y vamos a crear entonces con botón derecho sobre la carpeta res, vamos a crear new y un Android Resource Directory y vamos a crear entonces lo que es la carpeta para nuestras fuentes que se debería llamar entonces font, ¿ya? Y le damos en OK. Acá en esta carpeta nosotros podemos agregar la fuente que nosotros queramos. Como habíamos visto en otra asignatura, las fuentes las descargamos generalmente desde Google Font. Entonces buscamos font de Google y aquí pueden buscar la fuente que a ustedes más les acomode. Hay, por ejemplo, fuentes japonesas, ¿cómo se llamaría esto? Un katana, no, perdón, katana, no me acuerdo cómo se llama. No, pues los kanji son otros, ¿no? No, estos son katakana, creo que se llaman estos, porque tienen como 3 o 4 tipos de letras. Ya, pero no importa. Tenemos varias opciones acá. Y como es una opción para lanzar dados, yo buscaría quizá algo como esto, algo un poco más como pixel, ¿ya? Pero pueden elegir la imagen que ustedes quieran, obviamente, no, perdón, la fuente que ustedes quieran, no hay ningún problema. A ver, veamos acá si hay algo así como pixel, no, la única que es como pixel es esa. Y también está esa otra, pero es como que no, no sé, siento que no se va a ver prácticamente nada esa fuente. La otra fuente que me acuerdo que usábamos bastante en su momento era algo de Player One, no me acuerdo. Parece que era Player, ¿dónde está? Y Play, no sé. No, no pillo la fuente. Voy a usar esa primera fuente que encontré ahí nomás, no, no voy a complicar la vida. Voy a usar esta de acá. Voy a usar esta. Pixelif, Pixelify Sans. Voy a usar esa. Recuerden, independiente de la fuente que ustedes eligen, tienen que tratar de siempre descargarla regular 400, porque esa es la estándar en realidad. Si ustedes eligen alguna que diga Vol, va a aparecer con negrita, no van a poder transformarla a que se vea normal. En cambio, con la regular 400, ustedes pueden trabajar con ella y hacer las modificaciones que ustedes consideren con menos complicaciones. Porque, por ejemplo, si elegimos esta opción, la Vol 700 se va a ver mucho más gruesa y mucho más grande, entonces va a ser un poco más complicado trabajar con ella. Acá está la regular 400 y acá vemos entonces la comparativa entre 48 y 36 píxeles. ¿Ya? Voy a descargar esa fuente, entonces le doy clic acá en descargar y acá ya se me descarga, y bueno, ya la había descargado antes para el ejemplo que les mostré. Y aquí, ojo con el detalle, que si bien ya me lo habían dicho ustedes, acá cuando nosotros descarguemos esta fuente, hay que transformar este nombre todo a minúsculas para no tener ningún problema. La voy a extraer en el escritorio por temas de comodidad. Y acá en el escritorio, ¿dónde quedó la fuente? Aquí está. Y le van a cambiar la fuente entonces el nombre, todo con minúsculas. Yo lo tengo acá al lado en realidad el nombre, ya lo tengo aquí el nombre minimizado. Entonces dice Pixel Sans, lo voy a copiar, ya lo había cambiado a minúscula. Y voy a la carpeta font y lo pego acá. Botón derecho, pegar. Ok. Ya, pero insisto, recuerden cambiar el nombre a minúsculas para no tener ningún inconveniente. Perfecto. Una vez que tenemos entonces esto listo, lo que vamos a hacer ahora, vamos a probar inicialmente la fuente, a ver si no hay ningún problema. Vamos a venir aquí a la aplicación en XML, que es la vista que tenemos, y vamos a hacer al hola mundo que tenemos ahí. Vamos a hacer un cambio de fuente solamente para probar que esté funcionando bien y después hacemos la interfaz gráfica que nosotros queremos. Entonces tenemos que seleccionar la opción Font Family y ahora tenemos que agregar @font, que es la carpeta donde nosotros tenemos el archivo, y ahí por ejemplo ya me aparece Pixel Sans. Y si lo selecciono, bueno, no se ve nada porque está muy chica la letra. Le vamos a dar entonces un size de unos 30 sp.
Y ahí, por ejemplo, podemos ver que efectivamente la fuente sí está tomando. ¿Ya? Primero que todo, entonces, verificar que la fuente sí está funcionando para que podamos seguir trabajando. Entonces, reitero, acá agregamos la palabra font family, que nos permite entonces seleccionar la fuente que vamos a trabajar. Hay algunas fuentes que ya vienen por defecto, por ejemplo, la sans serif, la monospace, etcétera. Hay varias que vienen aquí ya definidas. Pero si nosotros queremos una en concreto, que sea la cual estamos importando, tenemos que agregarla de nuestra carpeta font. Y ahí tenemos la carpeta o el archivo Pixel Sans. ¿Ya? Y ahí se asocia entonces la fuente. Ya, lo que vamos a hacer a continuación entonces, vamos a borrar este Hola Mundo, en realidad no lo voy a usar, así que lo voy a borrar y lo que vamos a hacer, vamos a generar entonces acá simplemente, o sea, no, perdón, retrocedan acá, dejemos este text view que tenemos por el momento y vamos a poner acá el valor de el número 0. Vamos primero a generar los valores aleatorios y luego vamos a reemplazarlos por la imagen. Vamos a dar acá un tamaño un poquito más grande, yo creo que unos 120 para que el número se vea bien. Y acá entonces le vamos a dar un ID. Recuerden que esto siempre tiene que tener un ID. Y le vamos entonces a dar acá txt num dado. Le vamos a poner acá. Para el número aleatorio que vamos a generar. Consulta. Nosotros hemos trabajado con view binding. Les mostré lo que era eso. El view binding. ¿No? Ya. Lo vamos a ver ahora porque de ahora en adelante se lo recomiendo bastante usar. Porque cada vez que nosotros trabajamos con el ID y queremos buscar un elemento, tenemos que utilizar el find view by ID, ¿cierto? Pero si tuviéramos una opción de que si hiciéramos unas configuraciones previas y pudiéramos tomar cualquier ID en cualquier momento sin tener que estar llamándolo constantemente, sería mucho mejor, ¿cierto? Y eso es lo que nos ofrece el view by ID. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? Hay que ir acá primero al archivo, van a abrir acá su project y vamos a buscar acá donde dice Gladle, no sé cómo se pronunciará, script, perdón, y vamos a ver la segunda opción, la que dice module app. Lo vamos a abrir acá. Ah, ojo con un detalle. Yo les dije que aquí me estaba dando un error cuando inicio la aplicación porque actualicé un par de archivos, actualicé un par de cosas. El otro día salió una actualización de Android y se me actualizaron un par de cosas, pero cuando se inicia la aplicación acá me da un error. Me da el error que está acá. Y si se fijan, me pide que le entregue la versión 34 o mayor para poder trabajar. Si a ustedes les pasa este tipo de errores por haber actualizado Android Studio en sus computadores, van a tener que hacer lo siguiente. Esto solamente si les pasa el error. Si no les pasa, obviamente no lo tienen que hacer. Acá donde dice compile SDK, me dice que que tengo que poner la versión ¿cuánto? 34. Entonces simplemente acá cambiamos por el número 34. Si vuelvo a lanzar la aplicación, eh, voy a cerrar acá, limpiar eso. Ah, me equivoqué. Vamos a cerrar. Está cargando todavía, voy a detener ahora. Detener ahí sí. Si sincronizo acá primero acá arriba, esperemos que sincronice. Ahí está importando la actualización al SDK34. Y ahora si vuelvo a lanzar la aplicación, no debiese tener ningún problema, ningún error y se debiese mostrar. Me debiese mostrar solamente el número 0 que yo creé. Por si le llega a pasar ese error por temas de actualización, hay que actualizar acá el SDK. Me pasó que algunos alumnos lo que hacían años anteriores simplemente, ahí si se fijan ya está funcionando. Simplemente lo que hacían, desinstalaban Android Studio y lo volvían a instalar. Ya, pero simplemente con cambiar ese número en cada proyecto van a tener la solución. Igual es una lata tener que cambiar el número a cada rato, pero es una solución más o menos sencilla. Ya, lo que vamos a hacer acá, si se fijan acá tenemos build type, tenemos varias opciones acá, cosas que están generándose. Vamos a añadir lo siguiente. Vamos a añadir build, y si no me equivoco se llama build, tengo un minuto. Acá está, build features, esa opción que tenemos ahí, build features, lo vamos a abrir y vamos a escribir view
Biden, tal cual está ahí, con la V minúscula y la B mayúscula, y esto es igual a true. Esta es una librería que si ustedes la buscan, si buscan View Biden, permiso, antes les dejo copiar el tiro. Si ustedes buscan acá esta librería, mismo Google la recomienda en realidad, porque acá nos muestra, de hecho eso es lo que acabamos de hacer acá. Bueno, aquí cambió un poco la estructura, esto es un poco más antiguo en realidad esta opción, esto es para las versiones un poco más viejas de Android Studio, pero ahí no sé qué pasó porque sale eso pegado ahí. Ahí sí. Esto se llama el uso de vinculación de vista. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, dice, la vinculación de vista es una función que te permite escribir más fácilmente código que interactúan con las vistas. Una vez que la vinculación de vista está habilitada en un módulo, genera una clase de vinculación para cada archivo XML presente en el módulo. Una instancia de una clase de vinculación contiene referencia directa a todas las vistas que contienen un ID en el diseño correspondiente. Entonces después yo lo único que tengo que hacer es hacer acá lo siguiente en mi código. Simplemente vamos a setear esto como está acá, lo vamos a ver a continuación, pero para llamar después un elemento, en vez de tener que hacer find view by ID, simplemente vamos a poner binding, el nombre del elemento, punto algo, y ahí tenemos el dato. Binding, punto, el botón que buscamos, y le podemos asociar las funciones. O sea, va a ser una función un poco más directa de trabajar. Ojo con un detalle, cada vez que ustedes editen este archivo, porque vamos a editar en varias oportunidades más adelante, lo que van a tener que hacer es sincronizar esto, ¿ya? Entonces aquí hay que presionar que se sincronice, luego de haber agregado acá View by. Si alguien se perdió en una parte, me va preguntando nomás, no hay problema. Ya, si se fijan, esto ya se detuvo, ya terminó entonces de hacer la carga correspondiente, y ahora, para habilitar esta función del ViewBinding, ¿cómo? Acá arriba debería aparecer un Synchron Now. Exactamente. Te lo presiona y aquí va a empezar a cargar todo eso. Ya, una vez que ya tenemos entonces acá el view binding activado, vamos a ir a nuestra aplicación. Por ahora entonces tengo solamente un número y me falta agregar un botón. Entonces vamos a agregar acá el botón, pero vamos a agregar un botón. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que está el uso acá de... Yo les dije que existía lo que es material.io, que es una aplicación, o más que una aplicación, es un diseño que nos ofrece Google de la última versión de su forma de trabajar o de su forma de crear interfaces gráficas que sean lo más estéticas posible, más bonitas y que sean bastante prácticas para que veamos las aplicaciones más modernas de esa manera. Entonces, por ejemplo, Google me ofrece varios elementos, varios componentes. Si yo voy acá a la parte de componente y me voy a la parte donde están los botones, que es lo que me interesa ahora, yo acá puedo ir a todos los botones y puedo generar ese tipo de botón, que es más o menos lo mismo que estamos creando ahora. Ya las últimas actualizaciones lo están creando así. Pero imagínense que era un botón de este estilo, que tenga una especie de sombra por abajito, o que sea de ese estilo, o de ese estilo, etcétera. Tengo entonces varias opciones para crear botones. Pero ¿cómo los puedo implementar en mi proyecto? Entonces, si se fijan acá, me aparecen varias opciones, para qué se usan, por ejemplo, me explica acá el ejemplo de acción donde se utilizaría cada botón, pero nosotros vamos a ver, por ejemplo, ahí la ubicación de los elementos, de los botones, y vamos a ver cómo se utiliza justamente este botón. Si nos vamos acá al componente, nos vamos acá a botón nuevamente, voy a poner acá botones comunes, que sería aquí como el concepto. Hay una opción que dice implementación acá. Si se fijan acá dice resource y me dice para qué lo quiero usar. Lo quiero usar para Figma, que es la aplicación para crear interfaces de usuario, pero simplemente el diseño. Me dice aquí que está disponible para usarlo.
Me pregunta Flutter, me pregunta Jetpack Compose, que esa es otra opción de crear aplicaciones, que no sé si la han visto cuando ustedes inician acá una aplicación, un proyecto. Si le damos acá New Aplicación, que esta es la versión moderna con la que se trabaja, que es mediante puro código en realidad. No es por interfaces gráficas como lo hacemos, que es esa que está acá. Ese icono es de Jetpack, que es la última versión de trabajo en realidad, que es mucho más eficiente que lo que estamos haciendo, pero es un poco más compleja, requiere un poco más de tiempo. Y acá es lo que estamos usando nosotros, MDC Android. Entonces, si nosotros venimos acá, hacemos clic a donde dice ese enlace, nos va a llevar a una aplicación en GitHub donde se muestra el ejemplo de cómo utilizar este. Me dice que están todos estos botones disponibles para que nosotros queramos usar. ¿Qué botón quieren que usemos? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Ya, el primero que tiene aquí este efecto de elevación, de hecho justamente el primero se llama Elevation Button, algo por ahí. Y fíjense, ahora dice que los botones, vamos a traducir esto acá para no estar ahí como Tarzán traduciendo, dice, cuando nosotros empezamos a crear acá botones, nosotros cuando estamos en Android hablamos de inflar, de hecho vamos a usar después un concepto que se llama inflate. Acá nos dice que cuando estamos trabajando con, se me cambió la página, acá me dice, cuando estamos trabajando con un botón, me dice que ahí sí. Me dice que cuando se infla un botón, Android utiliza el concepto de inflar, entre comillas. Me dice que se va a inflar este botón automáticamente cuando nosotros importemos esta opción. com.google.android.material.button.material.button. Este texto que está acá es bastante extenso en realidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Lo que nosotros podemos hacer acá es anotar lo siguiente. Si anotamos material button, perdón, material button, ahí se fijan, ya me aparece la opción. Entonces vamos a usar esa opción, damos enter y ahí se nos va a generar entonces la estructura aquí de material button. Voy a correr esto un poco más para acá. Ah, me cuesta tocar ahí justo. Sí, no puedo moverlo ahora. Ah, no me deja, ya no importa. Entonces acá el botón, le vamos a dar el ancho total, entonces vamos a escribir acá match parent y de alto vamos a escribir acá entonces wrap content. Y vamos a hacer entonces lo siguiente, le vamos a dar acá un texto que va a decir entonces lanzar dado. Perdón, me equivoqué, le puse text size, esto es solamente text. Le vamos a dar acá abajo un size de unos 30 sp. Y el botón debía verse allá arriba. Ahí está el botón. Si se fijan, por el momento se ve igual que un botón tradicional. Bueno, esto lo vemos así porque ahora está integrado por defecto lo que es Material Button. Antiguamente, para poder ver ese botón con esas opciones circulares que estamos viendo ahora, había que habilitar acá en el archivo que editamos delante, había que agregar una opción para hacerlo. Ahora viene integrado. Ya por eso lo reconoce aunque escriba Button o Material Button. Vamos a dejarlo ahí. Por ahora lo vamos a cerrar. Y fíjense, ustedes acá tienen la opción de trabajar de forma visual. A mí me da lo mismo después como ustedes trabajen la interfase gráfica. Si yo tomo este elemento y empiezo a arrastrar una flecha, si lo agrego ahí, por ejemplo, ahí, me quedaría el texto ahí. ¿Quiero el botón ahí? Posiblemente no. Yo lo quiero el botón abajo, por ejemplo. Entonces tomo esto y lo ubico acá abajo. Y ahí me queda el botón pegado abajo. Si quiero agregar entonces un margen o algo para que esto se vea un poco más estético, le agregamos acá un margen de unos 30 sp. El otro día en una clase un alumno me preguntaba, profe, usted siempre dice que no le gusta que las cosas queden pegadas en el borde, que lo encuentra que es antiestético. Me dijo, si en mi diseño yo dejo las cosas pegadas a los bordes, pero que encuentro que se ve bien y me gusta el diseño, lo puedo dejar así. Obviamente es su diseño, que a mí no me guste no significa que ustedes no lo pueden generar así. Ya no se compliquen por cuando yo digo que a mí no me gustan las cosas de esa manera. No evalúo si está de acuerdo a cómo a mí me gustan las cosas o no. Ya, con respecto al botón, ahí podemos ver que el botón está tradicional, prácticamente no tiene ningún cambio. Este es un botón como lo haríamos siempre nomás en realidad. Entonces, vamos nuevamente a la página de Material Button. ¿Dónde la dejé?
Aquí está. Ah, no, este no es. Acá. Entonces acá me dice, tengo 5 tipos de botones comunes con Material Button. Los vamos a ver todos ahora aprovechando el impulso. Vamos a probar acá el botón elevado, botón relleno, botón tonal relleno, botón delineado, que sería ese ahí como de color blanco con las letras. Y por último, el botón de texto, que sería puro texto acá. Dice, los botones elevados son esenciales, son esencialmente botones delineados con una sombra. Para evitar que la sombra se desplace, utilízala solo cuando sea absolutamente necesario, como cuando el botón requiera una separación visual de un fondo estampado. Ya por eso tiene ese aspecto como sombra. Y acá nos dice cómo se utiliza en el diseño. Fíjense, hay que agregar lo que sería la etiqueta, ¿qué dice ahí? Style, o sea, es como agregar un CSS, prácticamente muy similar. Y vamos a agregar style, @style, con todo esto asociado, punto elevated button. Entonces, para que no se compliquen por ahora, si quieren, pueden copiar todo esto, lo copian y posteriormente lo pegan. O bien yo lo voy a hacer de forma manual para que vean que igual se puede. Si yo escribo entonces style, damos arroba, y si escribo acá entonces elevated button, ahí me aparece, por ejemplo, Elevated Button. Y ahí está. Ahora tengo entonces un tipo de botón. Lo voy a ejecutar acá para que se vea quizá un poquito mejor. El cual se supone que tiene que tener una pequeña sombra. No sé si se vea bien acá en el emulador, pero debiese ya tener esa sombra. Si se fijan ahí se ve una leve sombra abajito. No se nota mucho, pero se nota que hay una leve sombra. Ahí se nota un color plomizo, ¿cierto? Entonces se nota que ya el botón está un poco más elevado, le da una sensación un poco diferente a lo que sería el botón tradicional que usaríamos siempre, con un color directamente, un color directo. Alguien me podría decir, profe, no me gustó mucho ese diseño, prefiero otro. Perfecto, siga leyendo acá la documentación y va viendo que las demás opciones no son complicadas. Por ejemplo, ahí si queremos agregar un botón con un icono, que también lo podemos querer generar, entonces tendríamos que agregar esta opción, punto icono, para poder agregarle un icono. Probémoslo también. Aprovechemos el impulso, le vamos a agregar un icono acá, entonces tenemos que poner punto icono al final. Ahí está la opción, pero nosotros tenemos que agregar acá un icono. Entonces buscamos el icono, pero no tengo ninguno. Consulta, ¿cómo se genera un icono? ¿Lo generamos antes o no? ¿Ya? ¿Dónde? ¿En Drawable? Ya, botón derecho entonces, New, Vector Asset o Image Asset. Vector Asset, perfecto. Y aquí vamos a buscar, por ejemplo, cualquier icono, el que ustedes quieran. Se supone que queremos aquí generar un dado aleatorio, entonces vamos a generar acá algo que sea como refrescar. A ver si pillamos algo que sea como refrescar. A ver, re- por ejemplo, este botón que está acá, refresh. Aprovechando ahí como que se entienda que lo voy a presionar y va a cambiar. Es como que se va a recargar la página. Ya voy a usar ese icono, no sé si sea el mejor, pero vamos a poner acá. Entonces le voy a poner IC refresh y le borro el 24. Voy a dejar ahí ese nombre. IC-refresh. El color lo podemos cambiar, lo podemos dejar asociado al color del texto o como nosotros queramos por ahora. Lo voy a dejar de color negro y le vamos a dar acá finish. Después ahí veamos si lo cambiamos el color del botón. Creamos entonces nuestro icono y ahora buscamos entonces arroba draguable y me debería aparecer entonces un IC refresh. Y ahora si lo agrego, entonces si se fijan ahí está el icono. Pero el icono se ve medio raro, ¿no? ¿Se ve medio raro el icono? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Aquí me dice que en el diseño de este icono, bueno, en realidad no es que esté raro, sino que el botón parte al principio. Entonces acá el problema que yo tengo es que tengo un botón muy ancho en realidad, por eso se ve así. Bueno, lo otro en realidad también es que el tamaño está muy elevado, muy grande, entonces acá me explica un poco qué es lo que yo debiese hacer con la etiqueta Android Tab. Ahí me va explicando entonces los colores, tipografías, por ejemplo, que yo puedo utilizar para trabajar acá con el elemento. Yo también puedo darle una tipografía. Vienen tamaños también preestablecidos acá en Material.io, que es bastante bueno en realidad.
se recomienda bastante utilizar tipografías que ya estén definidas, por ejemplo, como lo que sería H1, H2, H3, y así no nos complicamos tanto definiendo valores. Acá tenemos, por ejemplo, también lo que son los colores, y si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, el color de nuestra fuente, utilizaríamos esto, attr/color tanto. Y ahí vamos viendo entonces los distintos atributos de los distintos métodos, y aquí está el icono. Entonces me dice que la aplicación y el icon me permite entonces agregar un icono. Icon on theme me permite agregar entonces lo que sería un color. Y aquí está el icon size. Entonces le vamos a dar un tamaño a icon size, icon size. ¿Y de qué tamaño teníamos el texto? 30, entonces le vamos a dar acá 30 sp también. Ahí se ven del mismo tamaño. Ojo, no es recomendable hacer que el icono sea más grande que el texto. Si yo digo, no, quiero que el icono se vea bastante grande, entonces lo dejo así. No es una buena opción de diseño. De hecho, acá Google, cuando nos muestra acá el detalle, nos dice en realidad que debiésemos siempre mantener el mismo tamaño. Fíjense ahí, el tamaño del icono es exactamente el mismo tamaño del texto que hay. Esto es por temas visuales, ya esto está estudiado, se entiende que se ve mucho mejor esto que agregar algo de ese estilo. Si alguien me dice, profe, pero es que a mí me gusta cómo se ve así, perfecto, no tengo ningún problema. Pero visualmente se recomienda hacerlo de esa manera. ¿Ya? Igual tratar de seguir normas de estilo va a ser siempre mejor, porque así logramos abarcar una mayor cantidad de gente que le guste nuestra estética. Perfecto, acá podemos agregar algunas opciones adicionales. Bueno, aquí teníamos del icono, el color, el tamaño, le podemos dar la gravedad. Por defecto esto está al inicio, pero nosotros podemos indicarle que esté al final, por ejemplo, que acá diga el botón. Entonces tendríamos que agregar acá la aplicación Icon Gravity. Entonces escribiríamos acá Icon Gravity y le podemos dar En, por ejemplo, y se ubicaría al otro lado. ¿Dónde prefieren? ¿Que esté al principio o que esté al final el icono? Ya. Al principio entonces lo dejábamos como estaba. O bueno, lo podemos dejar ahí igual indicado ahí con el start sin ningún problema. También lo podemos dejar acá estipulado así por código que sea al principio. O bien, si no anotamos nada, queda al principio igual. Y también tenemos la opción de agregar un padding en caso de que nosotros consideremos necesario. Por ejemplo, si agregamos acá un wrap content, voy a cambiar acá el icono. Nosotros tenemos un match parent y si lo cambiamos por un wrap content, quizás esto me queda muy pegado. Entonces vamos a tirar, por ejemplo, eso para allá, esto para allá, y ahí tengo entonces la opción, pero si queda muy pegado, le podemos agregar entonces lo que sería el icon padding y le podemos dar, por ejemplo, unos 10 dp, ahí para que no quede tan junto esto. Y ahí entonces me cambia también lo que sería el padding del icono, para que no nos quede tan pegado. Ahí por si lo quieren dejar de esa manera. Ya, como lo quieran hacer, ya va a ser completamente su opción de personalización. No hay ningún problema. ¿Ya quedó claro eso de trabajar con Material IO? ¿Se entendió al menos acá con el ejemplo del icono? Acá igual tienen otras opciones, no se queden solamente con eso. Tenemos el botón lleno. El botón lleno para utilizarlo entonces, bueno, que este es el que viene por defecto, simplemente se agregaría un botón. No hay que hacer nada más en realidad. También lo podemos hacer con esta opción, pero no sería necesario porque esto por defecto ya trae la función así, con el botón rellenado. Tenemos la opción de agregarle el icono al botón rellenado, simplemente agregándole el material icon y ahí poniendo entonces el punto icon. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto, entonces no es muy práctico. Bueno, no tiene mucho interés para nosotros. Pero por ejemplo, esta opción también podría ser el tonal, perdón, style, donde ya es un botón con un relleno un poco más suave, que sería acá como un tono más pastel, que también acá está disponible. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería agregar el tonal button. Entonces, si lo cambio acá, en vez de tener el elevated button, le cambiamos acá por tonal button y ahí me queda así. Ahí pueden elegir el que ustedes quieran. Ojo aquí que hay que cambiar el tema de la aplicación para que los colores cambien. Por defecto está con los colores por defecto que trae el material. Entonces, por eso no aparecen esos tonos rosados y cosas por el estilo. Si no les gustan, hay que cambiarlo. Ahí está con icono, que es lo mismo que acabamos de ver. También tengo acá entonces la opción de solamente una línea de contorno, outline, que este también a algunas personas les gusta bastante. Y aquí sería simplemente agregar este estilo.
ya no es material tanto, sino que sería attr, material button outline tanto. Probémoslo. Si cambio acá entonces este estilo completo, ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí tengo solamente una especie de borde, una especie de línea con el icono. No, no hay ningún problema. Pero vamos a dejar el elevated, que fue el que teníamos al principio, ese que está ahí. Siento que un poquito más suave, de acuerdo a la aplicación que estamos haciendo, creo que va bastante bien. Ya, retomamos entonces el concepto de la aplicación. Vamos a ir ahora a main. Y si recuerdan, entonces recién acabamos lo que es, perdón, recién acabamos de agregar lo que es view binding, ¿cierto? Pero para trabajar acá con view binding tenemos que hacer acá lo siguiente. Vamos a definir ahora una, una propiedad. eh, Aquí, antes de la función onCreate, vamos a agregar lo siguiente. Aquí. Entonces, vamos a llamar, voy a poner acá, llamar a view binding. Entonces vamos a llamar a viewBinding. ¿Para qué vamos? ¿Por qué hay que llamarlo? Porque si no, por defecto esto no se integra. Hay que llamarlo e integrarlo directamente. Si esto no va a funcionar. Fíjense, esto es lo que tenemos antes, al principio. Y después vamos a tener como 5 líneas. Ahora tenemos 3 y después vamos a tener como 5 o 6 líneas. La diferencia va a ser de 3 líneas, pero me va a ayudar bastante. Vamos a definir una variable. Cuando estamos trabajando con variables globales, se recomienda crear las variables de tipo privadas. Entonces vamos a escribir private. Y también se recomienda generar variables que se llamen late init. Late init. Las variables en Kotlin nosotros sabemos que se definen con la palabra val, ¿cierto? Pero cuando estamos trabajando con variables globales se recomienda utilizar la palabra var con R, ¿ya? Así. Y vamos a establecer entonces nuestra variable, ahora, es el nombre de la variable, generalmente cuando busquen tutoriales de view binding, si es que se le olvida posteriormente, siempre sale como view binding, perdón, como binding solamente. Ahora, fíjense acá, a mí me aparece ahí el auto relleno, pero tenemos que buscar una opción que diga activity, perdón, me equivoqué con mayúscula, activity, y debería estar una opción que diga Activity Main Binding. Debería ser el mismo nombre de nuestra vista, Activity Main. En cada vista que lo usemos esto, entonces dice Activity Main con la opción que nosotros queremos agregar, que es el Binding. Les debería aparecer por defecto esto ya una vez que ustedes presionan el Sync Now. Si no lo presionan, esto no les va a aparecer. Recomiendo hacerlo de esta manera y no escribirlo manualmente. ¿Por qué? Porque así se aprovecha de hacer la importación. Si yo no hago esta importación, ustedes van a decir, pero profe, ¿por qué está malo? Porque simplemente falta acá que ustedes hagan la importación. Entonces, mejor búsquenlo, que aparezca ahí. Recuerden que siempre va a tener el nombre de la vista acá. Y ustedes, si le aparece, si no le importa automáticamente, hay que poner ahí importar clase. Y ahí estaríamos listos. ¿Ya? Esto sería entonces el paso 1, llamar a esta variable. Paso número 2, entonces, vamos a borrar esta línea. Bueno, en realidad la vamos a cortar momentáneamente, este set on click. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser lo siguiente. Vamos a escribir acá, binding, va a ser igual entonces a activity, que sería entonces el nombre de nuestro activity, activity main binding. Y le vamos a dar acá punto inflate y le damos acá layout inflate. Nosotros acá tenemos este método que se llama inflate, que es como lo que decían delante la aplicación, que sirve para que un fragmento, una vista, un resalter view, etcétera, posteriormente se pueda pintar en la pantalla, ¿ya? Entonces lo que hace, en realidad esto es que se vincula el objeto para que se pueda pintar después, entre comillas, en la pantalla, entre comillas, como pintar, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos esa línea, lo que hacemos es lo siguiente. La misma línea que estaba antes, que decía antes r.layoutActivity, ahora la vamos a borrar esa opción. Bueno, debía haber dado un enter en realidad. Y ahora vamos a escribir simplemente binding.root. Y eso es el cambio. O sea, antes teníamos 3 líneas y ahora tenemos
5 líneas. Ese es el pequeño cambio que hay que hacer. Pero fíjense ahora la maravilla que tengo con esto. Yo voy a escribir Biden. ¿Cuál es el ID de mi? No me acuerdo. Por ejemplo, Biden. TextNumDado.text y puedo cambiar el valor que está en el dado. Vamos a hacer la prueba. Entonces voy a escribir acá, voy a poner acá un comentario probando Biden. Entonces vamos a escribir Biden. Y ahí si se fijan, miren, ya me aparece los elementos que ya están asociados con un ID. Me dice, mira, ese es un text view que tienes en la vista que se llama TextNumDado. Me lo entrega automáticamente con el ID asociado. Entonces yo no tengo que hacer un find, view by ID. Me ahorra trabajo por agregar estas 3, 4 líneas de código extra. Presionamos aquí, ponemos .text, ponemos acá, entre comillas, funciona. Ahora, ¿cómo vamos a ver si esto funciona? Si yo voy acá a la vista, no veo nada, por lógica, porque no está esto corriendo. Entonces lo que hay que hacer acá es ejecutar la aplicación. Si ejecuto la aplicación y aparece la palabra funciona, significa entonces que funciona, que está todo correcto. Y ahí está entonces la palabra funciona. Y lo bueno de todo es que no tuve que usar un find view by ID, que en realidad no es muy complicado. Pero si tenemos esta opción de ir evitando escribir menos código, el código se va viendo un poquito más ordenado y más práctico. ¿Les parece una buena alternativa, no? Puede ser que al principio les parezca un poco tedioso el agregarlo, pero siento que es mucho más práctico trabajar con esto. Ahí lo dejo para ustedes después. Ustedes ven si lo agregan o no a su proyecto. Bueno, ahora nos queda entonces generar un número aleatorio. Entonces acá la verdad es relativamente sencillo generar un número aleatorio. Esto lo voy a borrar por ahora y vamos a generar entonces un número aleatorio. Entonces aquí voy a poner generar un num aleatorio. ¿Cómo se genera un número aleatorio en Kotlin? Creamos una variable que sea numRandom, voy a poner acá, y esto va a ser igual entonces a paréntesis, y vamos a poner acá, por ejemplo, de 1 hasta 6. ¿Ya? Ponen dos puntos y ahí se agregan solo esos iconos por si acaso. Iconos que se vean de color plomo, o perdón, textos que se vean de color plomo, si se fijan, esos aparecen solos, por si acaso. Yo no lo estoy agregando manualmente. Entonces yo puse 1.6, le estoy dando cuál es el intervalo que yo quiero generar, desde el 1 hasta el 6, incluido estos. Punto random, ahí está la opción. Y ya estoy generando número aleatorio, del 1 al 6. Y para ver estos números que se vean realmente en la pantalla, le vamos a decir acá, nuevamente voy a llamar lo mismo que tenía antes, Biden punto txt numdado punto text va a ser igual entonces al numRandom punto string. Entonces, como podemos apreciar ahí, se estaría generando un número aleatorio y cada vez que yo presione entonces ejecutar, o perdón, cada vez que yo presione, no, ahora solamente se está generando un número aleatorio, cada vez que lance la aplicación se va a generar un número aleatorio distinto, digamos. Insisto, esos no se agregan, solamente pongo 1.6 y esos salen solos. Si se fijan ahí me apareció un número aleatorio, no sé qué número es ese. No sé qué número es, está medio raro el número. ¿El 2 o no? No, pues el 2 es al otro lado. No sé qué número es. A ver si la lanzo de nuevo, no sé qué número salió ahí. A ver, al 4. Parece que era el 2, parece, quizás estaba medio raro. A ver, vamos acá a Google Phone. Están medio raros los números aquí en... Bueno, de todas formas esto va a ser temporal porque después lo vamos a cambiar por la imagen, pero quiero asegurarme de que estén los números bien porque parecía como un 8 aquí. Este era Pixel, se llamaba, ¿cierto? Pidel. Ahí está, Pixel. A ver, escribo un ejemplo acá. 1, 2. Ah, sí, era el 2, entonces 3, 4, 5, 6. Ah, era el 5. Ya, era el número 5 el que apareció en delante. Ahí, esos son los números por si acaso. Y ahí teníamos Rubik, Pixel. Está bueno, es igual. Es como muy...
Ya, perfecto. Ahí tenemos entonces el número, está funcionando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Esto está funcionando. Les voy a dar unos minutos para que ustedes ahora agreguen una función utilizando el binding. Se los voy a dar a ustedes para que lo intenten hacer, pero cada vez que yo presione el botón, se genera un número aleatorio y el número se actualiza en la pantalla. ¿Ya? Entonces les doy unos minutos para que ustedes logren hacer esa parte. Entonces, vamos a ver acá. Para crear el botón, bueno, el botón ya existe en realidad. Lo único que tenemos que preocuparnos es que el botón tenga un ID. Y mi botón se llama entonces. ¿Le puse ID? No, no le puse ID. Entonces le vamos a poner un ID acá, que va a ser entonces btn lanzar dado. ¿Ya? btn lanzar dado. Ese va a ser mi nombre de mi botón. Voy a mi main activity, ya le puse el ID. Y ahora lo único que tengo que hacer es que todo esto tiene que estar dentro de la función del botón. Entonces tendríamos que poner acá binding.btn lanzar lanzar dado punto set on click, que eso ya lo habíamos usado, ¿cierto? Set on click listener. Y acá adentro entonces cada vez que presionemos el botón se va a generar un número aleatorio y se va a actualizar en la vista. Eso era lo que había que hacer aquí. Probémoslo. Entonces si se fijan acá, ya tengo la aplicación, dice lanzar dado, y si la presiono, ahora sí se van cambiando los números cada vez que yo lo presione. Puede ser que en algún momento dé la sensación que no cambie, pero más que nada porque me está saliendo el mismo número. Para comprobar eso, le podría agregar acá un log y poder verlo a través del logcat constantemente. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto también en logcat? Lo podíamos probar a través de eso. Bueno, podemos ver entonces que ya nuestra aplicación sí está funcionando. Lo que podríamos hacer ahora entonces, voy a cerrar acá, voy a detener esto, es que cambie la imagen como está acá, eso es lo que me faltaría. Ah, y lo otro que me di cuenta es que aquí no me agregó el tamaño, el espacio parece lo agregó, ¿no? El margen. La layout margen 30. Será muy poco. Pongámosle más margen, entonces 50. No veo que me haya separado mucho aquí de la orilla. Ya. Ya tenemos nuestras imágenes, ¿cierto? Tenemos todas nuestras imágenes cargadas en la carpeta Dragable. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es definir lo siguiente. Esto lo voy a hacer acá por comodidad, lo voy a hacer una función afuera. Voy a crear una función, por ejemplo, que se llame, bueno, ahí aprovechando, fn lanzar dado, o sea, función lanzar dado. Y voy a generar una función. Si se fijan acá, esto me está dando un error. Me dice que esa función no existe. Entonces me dice acá que la solución es crear la función. ¿Listo? La función se crea. La está creando como privada, como no tengo otra clase, no tengo otros elementos más, y la voy a usar solamente desde esta vista. No hay ningún problema con que esto esté privado. Recomendación, siempre tratar de evitar que la aplicación se caiga. Por ejemplo, en Python nosotros teníamos lo que eran los try extend. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces acá no se llama try extend, sino que se llama try catch, que en varios lenguajes se llama de esa manera. Entonces vamos a anotar acá try, abrimos las llaves y vamos a anotar entonces acá después lo que sería la palabra catch, o sea, como intentar, y si no funciona,
lo que va a hacer es atrapar el error. Entonces, en el catch, que sería el atrapar, vamos a poner acá una e.exception. Dos puntos, exception. Ahí está. Y acá lo que haríamos, por ejemplo, sería un toad, en caso de que haya algún error, toad.makeTest. Perdón, me equivoqué, era con minúscula, makeTest. Y acá le ponemos this, coma, le ponemos acá el error, e.message.toString, coma, aquí lo voy a cerrar esto, toas.lenchor, y ahí ponemos entonces punto show. Ya puede ser un len o puede ser perdón, puede ser un short o puede ser un long, o sea, como corto o largo. Ahí mostraríamos el error en caso de que algo malo pase. Puede ser que nunca pase ningún error, pero idealmente tratemos de siempre utilizar estas buenas prácticas para poder evitar que la aplicación se caiga. Porque es bastante tedioso, por decirlo de alguna forma, estar usando la aplicación y que de repente de la nada apreté un botón y la aplicación se cae y yo no sé por qué se cayó. Por ejemplo, estoy sumando dos números o estoy dividiendo 0 dividido en 0 y presiono dividir y la aplicación me dé un falló o directamente se cae y se cierra y yo no voy a saber qué es lo que está pasando. No sé que efectivamente no puedo dividir 0 por 0. O un usuario puede ser que eso no lo sepa y no entienda por qué la aplicación se cae. No va a pensar que la aplicación se cae porque hay un error matemático, sino que va a entender que la aplicación se cae porque lo hicimos mal nomás, que somos malos programadores. Ya, entonces vamos a volver a agregar acá lo que teníamos anteriormente. Lo tengo ahí, el número aleatorio y... entonces vamos a generar un número aleatorio del 1 al 6. Y lo otro que voy a generar acá va a ser una variable que me permita entonces tener la imagen. Entonces voy a tener val img dado. Va a ser igual entonces a... Bueno, no lo necesito en realidad. Lo que sí tengo que hacer ahora, me falta acá volver, vamos a volver a la activity. Y este text view lo vamos a cambiar ahora por un, vamos a cambiar acá text view por un view, perdón, un image view. Ahí está, image view. Y aquí vamos a cambiar. Bueno, ahí me está dando error porque la imagen no tiene texto, así que se va el tamaño del texto, se va todas estas opciones. El texto, la fuente y el tamaño. Y acá le agregamos entonces un drawable, perdón, aquí creo que me quedó un error, no me tomó bien. Ya, voy a hacerlo mejor manualmente, pues vamos a hacerlo bien. Por hacer ahí las cosas, tratar de evitar, salió peor. Entonces aquí tengo imagen view, ahí sí. Le vamos a dar wrap content con wrap content y lo vamos a dar acá un CRC, le voy a dar el dado 1 para ver el dibujo ahí. Ya, si se fijan, ahí está la imagen del dado. Perdón, le puse dado 1. Debería ser dado 1. Ahí sí. Si se fijan, ahí está la imagen del dado, pero yo la quiero centrada. Entonces lo que voy a hacer, esto lo arrastro para acá, esto lo arrastro para allá, esto lo arrastro ahora para abajo, bueno, ahí no me tomó el otro, para abajo, lo arrastro para acá y lo arrastro para arriba y me queda centrado. Esto es lo mismo o es equivalente a poner el button, top top, en y star. Pero en vez de escribirlo, lo hace todo ahí con las flechitas de forma más rápida. Entonces, ahora ya sé que la imagen está bien. Voy a poner el dado 0 porque no quiero que se vea nada cuando la aplicación inicie. Podría tener ahí un texto, algo asociado. Pero lo que voy a hacer a continuación es agregar acá un ID. Se me pegó. ¿Dónde está el mouse? Ahí sí. Vamos a tener acá entonces lo que es un ID. Entonces vamos a poner ID y le vamos a dar entonces, esto como es un image view, le vamos a poner IV o bien IMG dado. Ahí el nombre que ustedes más le acomoden. Como es una imagen, yo creo que le voy a poner IMG.
Entonces, vamos a trabajar ahora nuevamente nuestro main activity. Como ya tenemos nuestra imagen acá del dado, ya tenemos el ID. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Vamos a poner, ustedes ubican lo que es el uso de la función case, o perdón, de la función switch case. ¿Sí? ¿La han usado antes, cierto? ¿Sí? Perfecto. Es como varios sí. Entonces, si es uno, hace tal cosa. Si es dos, hace tal cosa. Si es tres, hace tal cosa. ¿Qué es lo que vamos a decir acá? Acá la función switch case no existe como tal, pero existe una función que se llama when. ¿Qué significa when? ¿Qué significa when? ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un número nosotros que se llama numRando. Entonces, esto viene a ser como cuando el número. Entonces, cuando el número sea un uno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a llamar a Biden.img, perdón, punto img dado, punto, y vamos a setear ahora con la siguiente opción. Tenemos dos opciones que son muy similares. Nosotros queremos setear una imagen. ¿Cuál de las dos nos permite setear una imagen? Un archivo. Ya, entonces sería set image drawable. ¿Esa opción? En realidad nosotros lo que tenemos sería el ID de la imagen. No tenemos la imagen como tal. Entonces tenemos que usar el image, el resource. Entonces ponemos acá esa opción y ponemos r. Buscamos dónde está acá el archivo. Está en drawable. Punto. Y si es el número uno tenemos que darle el dado 1. Y para los demás hay que hacer exactamente lo mismo, copiar y pegar 5 veces más, pero cambiar el valor del dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a poner acá entonces, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5, si es 6. Y cambiamos el número de los dados. Entonces ponemos acá 2, 3, 4, 5, 6. Y guardamos y ejecutamos. Entonces ahora podemos apreciar acá que se lanza la aplicación. No me muestra nada, pero si presiono el lanzar dado, aparece un dado ahí. Presiono, sale un dado. Presiono, sale un dado. Y cada vez que presiono, entonces sale un dado distinto. Y ahí está generando un número aleatorio según lo que yo indique. Perfecto. Y ya con esto tenemos la aplicación finalizada. Ya, detengo entonces hasta acá la grabación para subirles esta parte de la clase.